Bueno, buenas noches. Bienvenidos a la revisión de este día. Vamos a ver flebotomía y un poco de lo que es la sangre que nos quedó pendiente de la vez anterior. Vamos a comenzar con lo de sangre. Bueno, la sangre es, en concepto, por definición, es un fluido, el fluido que se mueve a través de los vasos sanguíneos, arterias y venas de nuestro sistema cardiovascular, del sistema circulatorio. Es un tejido conectivo especializado, líquido, y en el adulto, digamos un adulto promedio, la cantidad de sangre circulante va entre 5 a 6 litros, más o menos. Los componentes principales de la sangre son la parte líquida, el plasma, que ya la vamos a ver más adelante, la diferencia entre plasma y suero. Los dos son la porción líquida, pero hay una diferencia bien específica en cuanto al nombre. Luego tenemos los elementos formados, que son las células sanguíneas, ya que vienen en la variedad de blanca y roja. Y también tenemos los trombocitos, también conocidos como plaquetas. Un porcentaje aceptado de, de la composición de la sangre, en los dos que dijimos, plasma y elementos formados, es de 55, la parte líquida, plasma, y un 45% de los elementos formados. Ahora, de estos 55%, si lo vemos ya solo a él solo, ese componente, vamos a ver que el porcentaje mayor lo forma agua, 90% del plasma es agua, y lo que está diluido en él, en el agua, que ya serían electrolitos, aminoácidos, nutrientes. Y también tenemos los lípidos, las grasas, desechos del metabolismo de las células, y algunos gases también están diluidos ahí. Ahora, en lo que es la parte sólida, el principal componente lo forman las rojas, y un pequeño porcentaje de este es blancas, y los trombocitos, que son todavía un poco más mínimo el porcentaje de 1%. Las plaquetas son fragmentos de los megacariocitos, ya como el megacariocito fragmentado en miles de pedacitos, y forman las plaquetas. Entonces, ahora pueden ver 55 líquido, plasma, 45% serían los formados. Ahora, la función primordial de la sangre es mover oxígeno en la hemoglobina de la célula roja. También mueve el dióxido de carbono, los nutrientes de la digestión, hormonas que son transportadas de las glándulas a las células donde van a hacer su efecto. También nos ayuda a regular la temperatura. También mueve factores de coagulación, inmunoglobulinas, anticuerpos. O sea, es un líquido bien precioso, ¿verdad? Que dijimos que no podríamos vivir sin ese líquido. Ahora, vamos a ver también que en las células rojas, para ir un poquito puntual a este grupo, células rojas son eh, formadas también en la médula ósea, en la zona roja de los huesos largos, y tienen una vida promedio de 120 días. Si lo vemos ahí ya en el calendario, serían más o menos como 4 meses. Una célula roja que, digamos, como salió y no se daña en todo el transcurso de los 120 días, duraría más o menos 4 meses. Pero si la célula se dañase por algún motivo, hay un proceso que la saca de circulación temprano. No necesita estar, como digamos, averiada 120 días. ¿Sí? El vaso y el hígado la va a sacar de circulación antes de eso. Cuando se daña tempranamente o envejece de forma natural, son 120 días. En los niños podría durar 80 días la célula roja.
Las plaquetas tienen corta vida, ¿verdad? Más o menos de 10 a 14 días. Y cuando son, que la persona utiliza aspirinitas de niño, la aspirina tiene la capacidad de irreversiblemente cambiarle la función, ¿verdad? Ya no se vuelve un factor de una agregación de plaquetas, pierde esa capacidad de agregarse y ese es el mecanismo de la anticoagulación con aspirinita, ¿verdad? Entonces hay que esperar que esa plaqueta que va a durar de 10 a 14 días se salga de circulación porque realmente está inutilizada. En ese caso sí, las plaquetas duran esos 10 días, pero no funcionan como anticoagulantes en el proceso de agregación. El proceso de formar células nuevas sanguíneas en los componentes rojo y blanco se llama hematopoiesis, en general el término. Desde que nacemos hasta que morimos, ¿verdad? Tenemos hematopoiesis. Inicia con baja producción, a medida la persona va ganando años, ¿verdad? Tiene el pico de los años más jóvenes, adultos jóvenes. Luego puede haber una decadencia en la hematopoiesis, pero nunca desaparece, ¿verdad? Nunca es que va a llegar a un punto cero. Podría andar ahí flotando en el espectro bajo, pero la hematopoiesis a una persona de 92 años, que ya son bastantes años, tiene hematopoiesis. Lo que sucede es que el porcentaje baja. Ahora, necesitamos un estímulo hormonal para que las células se formen. Sí, ¿verdad? Se llama eritropoyetina. Es una hormona que la secreta el riñón, que se secreta cuando hay valor de oxígeno bajo. Si hay una hipoxemia por alguna causa, eso hace que la eritropoyetina se secrete en forma natural en el riñón y la hematopoiesis, como quien dice, le meten el acelerador, ¿verdad? A formar más glóbulos rojos. Algunos atletas la usan como doping porque se pone eritropoyetina para aumentar la producción de glóbulos rojos y eso les da una como capacidad de mover más oxígeno y mejorar el rendimiento deportivo. Pero eso es prohibido. Ahora, veamos la diferencia entre plasma y suero. Tenemos que el plasma, si lo ven en el lado izquierdo de su pantalla acá, van a ver que en esta imagen las dos porciones se ven como que estuvieran sin coágulo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace para prevenir un coágulo? Los tubos tienen un aditivo químico que hace que se prevenga. Cuando la fase de coagulación la prevenimos porque le agregamos un aditivo, entonces esa muestra no forma coágulo y cuando la centrifugamos vamos a obtener plasma. Es la porción líquida de sangre. En este caso va a contener todo lo que habíamos dicho, nutrientes, gases, electrolitos, desechos de las células, pero se previno la coagulación. Entonces cuando se pone la centrífuga se van a separar porque son más pesados. Los glóbulos rojos se van a ir al fondo. El flotante es plasma. Ahora bien, en el lado derecho, si ustedes ven, aquí sí dejamos que la sangre formara un coágulo. Probablemente no se va a ver como se está viendo aquí, se va a ver un solo coágulo de sangre, pero cuando ya lo meten a la centrífuga es capaz, a pesar de que hay un coágulo formado, de separar lo líquido de lo formado. Entonces el flotante que queda es el suero. Entonces el suero va a tener todo lo que habíamos dicho, excepto los factores de coagulación que se gastaron en el proceso. Entonces no los va a contener. Muchos laboratorios utilizan suero para realizar las muestras y los resultados que nos interesan. Pero vamos a ver también más adelante que algunas utilizan plasma y otras utilizan hasta la sangre completa, que ese es lo siguiente que está acá. La sangre completa es la sangre tal como la sacan del cuerpo de alguien, ¿verdad? Entonces,
Le sacan a alguien X cantidad de centímetros cúbicos, ml, y esa sangre no se le quita nada. Todos los componentes están ahí. Lo único que se hace es se pasa por un estricto control de detección de enfermedades. Una vez la sangre se ha demostrado que no tiene ninguna bacteria o virus o algo que la haga no útil para otra persona, si fuese así el caso, esa se desecha. Si no, es una sangre que está buena para una transfusión a otra persona. Las bolsas se preparan, se les pone un vencimiento, se les pone el tipeo ABO y el RH si es negativo o positivo. Entonces se identifica bien la bolsa, tiene lectores de escáner y todo eso y ya se utiliza para una transfusión de alguien que necesite sangre. Vamos a ver un poquito de la flebotomía actualmente. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver que la flebotomía en la práctica se obtiene para fines de monitoreo y diagnóstico. Muchas enfermedades son detectadas por exámenes que se realizan en la sangre. Pero en este caso sería diagnóstico, ¿verdad? Muchas enfermedades ya tienen estructuradas los nombres de los exámenes que el médico tiene que mandar para ver si son positivos o negativos. Algunas muestras son más sensitivas, ¿verdad? Reconocen al positivo, al que tiene la enfermedad, y otras son más eh, específicas que se reconocen al que no tiene la enfermedad. O sea, si sale negativa, que sí que esa persona no la tiene. Sería específico. Y el sensitivo, si sale positivo, ese la tiene. También se puede obtener para monitorear niveles de medicamentos. También se utiliza para transfusión, lo que hemos dicho. Y se utiliza también para algunas personas que les tienen que sacar sangre con fines terapéuticos. Un ejemplo es la policitemia, que es una enfermedad mieloproliferativa crónica, en el cual las células óseas de estas personas producen números anormalmente altos de glóbulos rojos. Entonces son hematócritos enormes en valor. Entonces periódicamente a estas personas se les tiene que hacer sangrado, flebotomías, para removerles de 300 a 500 ml de sangre. Esto con el propósito de que la hemoglobina y el hematócrito baje. Por ejemplo, el hematócrito tendría que bajar más o menos a 45 y la hemoglobina como a 15, ¿verdad? Entonces, no se hace ya tan frecuente, pero sí, yo conozco una señora que le hicieron dice en su vida una, y tiene policitemia como diagnóstico. O sea, no es que se la van a estar haciendo a cada rato. Ya ahora hay medicamentos para hacer ese propósito y la flebotomía es como el último recurso. Ahora, el método que utilizamos son la venopunción, punción de la vena, punción de la piel. Y aquí les dejo una fotografía de donación de sangre. Si pueden hacerlo en algún momento, es buena idea, ¿verdad? Donar sangre. Ahora, vamos a ver qué es importante de la flebotomía, la parte de identificación del paciente. Ahí se los pongo. Siempre es un aspecto legal identificar que la persona que tenemos al frente en la silla es la persona que le ordenaron el examen. Para ello le preguntamos su nombre completo y su fecha de nacimiento. Esto lo hacemos cuando, al principio, pero antes de empezarlo a pinchar, ya hemos obtenido el consentimiento informado, o sea, la autorización de la persona en forma verbal y escrita, que autoriza que le hagan un procedimiento invasivo en sus venas, y luego verificamos que es ella. Posteriormente, cuando ya le sacamos el tubo de sangre, antes de ponerle la etiqueta al tubo, verificamos que el nombre en la etiqueta sea también el de la persona. Volvemos a ver si el nombre completo encaja con el de la persona y la fecha de nacimiento. Si todo va bien, entonces hay que seguir adelante. También hay que conocer la integridad del proceso, ¿verdad? Para eso hay que saber cómo vamos a transportar la muestra, si es en frío, si es en temperatura ambiente, si necesita un poco de calor, si es urgente, STAT, ultra urgente.
tan pronto sea posible, as soon as possible, o la otra es como de rutina, que no hay mucha prisa. La temperatura, ¿verdad? Si hay que transportarla caliente, hay que transportarla a temperatura ambiente o temperatura fría, que no hay que sacudir el tubo. En un video más adelante van a ver ustedes que solamente se hace un movimiento suave lo que se pretende es que se mezcle el aditivo con la sangre y para eso se hace un movimiento suave de 6 a 8 veces, pero no agitarlo como que fuera eh, como esa es la película que alguien está preparando un cóctel, ¿verdad? No se puede hacer eso porque si no embolizamos la muestra, rompemos glóbulos rojos y se echa a perder la sacada. Son movimientos bien finos que se hace. Acá está lo del transporte, así es un poco frío. Los especímenes microbiológicos van a necesitar almacenajes en temperaturas que simulen al cuerpo, ¿verdad? 37 grados centígrados. Ya hay unos como estantes donde se colocan las placas de cultivo, que tienen como que fuera un termito adentro, la temperatura es bien cálida. Vamos a identificar ahora los tubos en base al color. Los tubos de flebotomía tienen esa característica que el color me dice a mí qué tiene adentro ese tubo y para qué lo puedo usar. Identificamos al tubo evacuador por código de colores. Entonces, vamos a repasar los de más uso en el medio. Puede ser, hay más, son muchos, pero vamos a ocupar los más frecuentemente usados. Por ejemplo, tenemos el color rojo. El color rojo no necesita aditivo. Entonces, un tubo que no tiene aditivo comúnmente se usa para química y utiliza suero y, por ejemplo, para factor reumatoideo, niveles de amilasa, magnesio, cortisol, ácido úrico, la prueba de sífilis, hormonas paratiroidea, nivel de digoxina, también para evaluaciones de banco de sangre, el tubo rojo. Ahora, el tubo celeste tiene aditivo. El aditivo se llama sodio citrato, sodium citrate. Si ustedes se ponen a ver un tubo en la parte superior, siempre el tubo trae el nombre del aditivo. O sea, pónganle atención en la parte superior, un poquito por abajo del color, y van a ver que ahí está el nombre. Por ejemplo, aquí dice sodium citrate, lo que estamos diciendo acá. Y dice el porcentaje que hay adentro. 3,2% de sodium citrate. El tubo celeste se utiliza para coagulaciones, evaluaciones de coagulación. Esa incluye, por ejemplo, tenemos el PTT, el fibrinógeno, el tiempo de protrombina, la actividad del factor, el fibrinógeno, ya lo dije, el dímero D. Hay varias muestras que tienen que ver con la coagulación de la sangre que van a utilizar el tubo de color celeste. Ahora, el tubo de color lila o morado, este tiene el aditivo ETA. Así se abrevia el nombre porque si ustedes ven acá, el nombre es larguísimo. Y para no decir todo esto, lo han abreviado ETA. Este aditivo es necesario para prevenir la coagulación, ¿verdad? Es un anticoagulante. Este morado o lavanda se utiliza para pruebas de hematología. Ahí tenemos, por ejemplo, la eritrosedimentación, la cuenta completa de sangre, los reticulocitos, la hematocritohemoglobina. Aquí hay otro que el nombre es un poquito raro, pero se utiliza mucho para descartar, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca. Se llama el péptido natriurético cerebral. También el directo de Coombs, que es otra prueba que se hace en embarazadas, ¿verdad? Que es necesario para detectar anticuerpos o complementos que se adhieren a la superficie de las células rojas. Entonces, esa prueba se hace mucho porque ayuda
a evaluar, por ejemplo, las anemias hemolíticas autoinmunes y se utiliza en la banda. Este rosado también tiene el mismo aditivo. Si ustedes ven acá otra vez, van a ver que dice ETA. ¿Dónde vamos a utilizar el rosado? También pruebas de hematología, tipeo GRH, muestreo de anticuerpos, pruebas cruzadas y el ROGAM. El ROGAM es una prueba que la utilizan los ginecólogos, los obstetras, ginecólogos obstetras, o también las enfermeras, midwife, que trabajan en clínicas, ¿verdad? Esto durante los exámenes de una persona que está embarazada, los controles prenatales, le hacen una prueba de ROGAM y se utiliza para detectar presencia de anticuerpos al RH. Si la mamá presenta anticuerpos RH, entonces en el tercer trimestre el médico le va a poner una vacuna. Y luego, después del nacimiento, a las 48 horas, la otra vacuna. O sea, ayuda en la parte de diagnóstico y seguimiento. Y el tubo que utilizan es el SADO. Luego tenemos los dos tubos de color verdes, el verde oscuro y el verde claro, que los dos utilizan heparina. La única diferencia es el nombre previo, ¿verdad? Que esta es sodio heparina y esta es una litio heparina. Pero las dos tienen más o menos las mismas características. Utilizan sangre completa o plasma y son de uso urgente, ¿verdad? Cuando vean la palabra ustedes, esta, quiere decir que desde que sacan la sangre hasta que dan el resultado, tiene que pasar no más de una hora, porque urge que se obtenga ese resultado. Esta otra es STAT también, ¿verdad? El verde claro. Aquí hay algunos nombres de exámenes que utilizan este verde claro. Ahora, por último, le digo por último, pero le voy a dar otros nombres adicionales. Pero por último, de los más frecuentes, hasta aquí estos son los más frecuentes usados. Tenemos el gris. Este gris es el único que tiene dos aditivos adentro. Tiene el sodium fluoride y el potasio oxalato. El sodium fluoride es para mantener la glucosa más tiempo viable en la muestra, lo que se conoce como un antiglicolítico. Previene que la glucosa se degrade. Y el potasio oxalato, que es el anticoagulante. Este se utiliza, el gris, para hacer pruebas de glucosa, ¿verdad? Tolerancia a la glucosa, glucosa en ayunas, glucosa al azar, todo eso, ¿verdad? Así que asocien la G de gris a glucosa, ¿verdad? No, GG, glucosa, gris, gray. Es bien fácil recordarlo de esa manera. Luego tenemos otro tubo que se llama rojo-gris, camuflajeado, que este tiene un separador de suero, tiene una gel que se ve así como esta que que se ve al fondo acá, un poquito de color amarillo al fondo, como que fuera una gelatina al fondo, un pegamento que se secó, pero este es un separador de suero. Se utiliza para evaluar química sanguínea, pruebas inmunológicas y algunos de los paneles que se dejan para diagnóstico y monitoreo. Y estos son algunos de los paneles. Los paneles de laboratorio básicamente son grupos de pruebas más o menos dirigidos a un propósito. Por ejemplo, tenemos unas pruebas que son de electrolitos, otras son pruebas de función hepática, otras de lípidos o grasas, de función tiroidea. O sea, agrupan algunas pruebas que van en función del sistema o del órgano que queremos evaluar. Y tenemos otras que son bien amplias, por ejemplo, este perfil metabólico completo y hay un perfil metabólico básico. Pero si ustedes ven acá en este completo, hay unas pruebas del hígado, hay otras pruebas del riñón, otras que son electrolitos, tienen un poco de glucosa. O sea, tiene de todo un poco, por eso se dice perfil metabólico completo. Estos tubos que vienen a continuación pues, son un poquito más raros, pero se los voy a mostrar porque es bueno que los conozcan. Tenemos este azul oscuro, que también tiene el aditivo este ETA, y este se utiliza para
para monitoreo de toxicología y monitoreo de drogas, ¿verdad? Drogas terapéuticas. Por ejemplo, lo que habíamos dicho, alguien quiere saber cuánto tiene de warfarin, de parina en la sangre, no, perdón, digoxina o algún medicamento para convulsiones. A veces pueden dejar que les midan cuánta fenitoína tiene en la sangre o cosas así. O si una persona ha consumido droga, toxicológico, ¿verdad? Se ha consumido cocaína, heroína, toda la lista que ustedes se pueden imaginar, se pueden mandar en estos tubos y el laboratorista los procesa. Luego tenemos los botes de cultivo de sangre, que son estos que ustedes ven acá, para aeróbicos, para anaeróbicos y este de color amarillo que es pediátrico. Entonces, este necesita un poquito más de riguroso el método de preparar el área, más estéril. Mientras la flebotomía es limpio, o sea, no tiene que ser estéril. Tanto los guantes de la flebotomía son guantes limpios, no estériles. Pero para sacar un cultivo de sangre sí necesito guantes estériles. Y preparo mejor la zona, el campo donde voy a trabajar. Entonces, los botes tienen límite de capacidad. Por ejemplo, en el adulto exigen que se saque hasta 8, en el niño hasta 4, porque se sacan eh, tres botes. Ya, se saca en diferentes áreas, por ejemplo, en el izquierdo primero, en el derecho después, en el izquierdo otra vez. Y eso se hace al minuto 0, al minuto 30 y al minuto 90. Luego vamos a ver que la, el Instituto de Estándares de Laboratorio Clínico exige que se siga un orden de sacada de sangre. Es bien importante conocer el orden porque se previene contaminación cruzada de las muestras, de los aditivos de los tubos. Este es el orden que ustedes van a conocer. Por ejemplo, eh, si han ordenado cultivo de la sangre, este es el uno. Pero si no hay, ustedes pueden olvidarse de esto, pero el azul se convierte en número uno. Tendrían que empezar por el azul. El azul, recuérdense que es el que tiene el tubo con el aditivo sodio citrato, ¿verdad? Luego vendrían los tubos donde se colecciona para muestras de suero, que ahí está el rojo, el color oro, amarillo oro, y el rojo gris. Luego tenemos las de parina, que son, te habíamos dicho, el verde, claro y oscuro, con o sin gel. Luego vienen los del ETA, que ahí dijimos estaba el lavanda, el rosado, y por último tenemos el color gris, que es donde tenemos el inhibidor glicolítico, el potasio oxalato y el sodium fluoride. Este es el orden que ustedes van a seguir si les dejan una orden de laboratorio. Al principio cuesta recordarlos en este orden, pero después se hace bien automático cuando lo estén haciendo más frecuentes. Va a hacer ustedes si quién va primero, que la celeste, lo rojo, que el verde, el lavanda, el gris, más fácil. Vean el equipo acá. Es bueno también familiarizar con el equipo con el que van a trabajar y básicamente son jeringas y tubos. Pero por ejemplo, acá el sistema colector son estos tubos que tienen succión negativa dentro y ellos solitos jalan la sangre cuando usted ya hace contacto con la aguja interna. Luego tenemos el equipo de protección personal, los torniquetes, ya les voy a mostrar una foto por ahí, el alcohol para limpiar la piel, guantes limpios, curitas, gasas 2x2, son entre algunos de los que van a necesitar. Por ejemplo, acá rápidamente veamos esto. Por ejemplo, tenemos el número uno, que es la gasa para pegarle no, perdón, el tape para pegar la gasita 2x2. El número 2 aquí son los tubos de colores, las tapones de colores. El número 3 es la jeringa. La jeringa es la aguja, perdón, la aguja es número 21. Luego tenemos el tubo que sostiene la aguja, su tubo sostenedor. Recuérdense que esta aguja se va a poner acá. Ya una vez instalada acá, el tubo de color entra por la parte inferior del tubo evacuador, sostenedor,
Y ya cuando hace contacto la aguja interna con el tubo en medio del color, ya hay succión de sangre hacia adentro. Ya en el video lo van a ver bien. Entonces tienen el torniquete, que acá sería el número 7, que es un dispositivo que se utiliza para hacer la vena más visible. No tiene látex. Usualmente no tiene látex. La mayoría ahora ya no tiene látex. Y es un ancho más o menos de pulgada, 1 pulgada de ancho, como 15 pulgadas de largo. Se utiliza uno por paciente, ¿verdad? Una vez se utilizó con alguien, se descarta, ya no hay que usarlo con otro. Luego tenemos los tubos evacuadores que ya dijimos, las agujas. Hay jeringas también. Esta es una bandeja pequeña con lo básico, pero si necesitan más cosas, siempre hay una bandeja más grande que tiene abundante material para escoger ahí si uno necesita algo. Para la punción de la piel, casi siempre utilizamos casi lo mismo, guantes limpios, solo que aquí, que es la piel, vamos a utilizar lancetas, vamos a limpiar siempre con alcohol, siempre van a haber gasitas para limpiar la piel del dedo. Y los microcolectores son pequeños porque son menor cantidad de sangre que se colecciona en ellos. Las agujas, recuérdense, la aguja para flebotomía es la número 21. Ahora vamos a ver un poquito de lo que es la punción en las venas. Aquí les dejo algunas precauciones que se recomiendan durante una sacada de sangre. El flebotomista se recomienda que utilice precaución para sus ojos, utilizar goggles o face shield, guantes limpios, si es posible utilizar una gabacha larga. Los niños pueden estar sentados en la pierna de su mamá, su abuelita o la persona que lo llevó. Un adulto puede estar sentado en la silla de flebotomía, ¿verdad? Con apoyo a brazo. El niño también tiene que apoyar su brazo en una superficie rígida, no hay problema. Ahora, la punción capilar se utiliza el dedo 3 y 4. Si ustedes recuerdan, el dedo 4 le dicen también el dedo donde va el anillo de matrimonio, ¿verdad? Acá. Luego tenemos el dedo 3 y 4, son los dos. Y se utiliza el área lateral del dedo. Recuérdense que aquí está la falange distal, el hueso, y tratamos de evitar tocar el huesito este de la falange. Entonces, la punción capilar es a los lados, en área carnosa, de los lados, ya sea el 3 y el 4. En el talón de los niños, igual, utilizamos el área lateral del calcáneo. Recuérdense que el hueso calcáneo está por acá, lo que es el talón. Utilizamos las zonas carnosas a los lados del talón, en la región plantar, o sea, la parte que apoya al pie, al suelo. No es la zona lateral, pero no lateral hacia el lateral y medial del cuerpo, sino que la zona lateral plantar. Algunos especímenes se tienen que proteger de la luz, sí, ¿verdad? Hay algunos que si son pruebas, por ejemplo, de bilirrubinas, aquí les doy algunos nombres de vitamina B1, B12, B6, E, folatos. Utilizan ya protección de la exposición a la luz de la sangre. Ya existen unos tubos ámbares que sirven para colocar los tubos en su interior, pero si acaso no hubiese eso, se puede improvisar con un papel aluminio y cubrir la parte transparente del tubo, la parte de donde la podemos ver la sangre, cubrirlo hasta el borde del color y enviarlo. Ahora un poquito de anatomía en el brazo, ¿qué venas vamos a utilizar en el antebrazo? Bueno, lo que hacemos es utilizamos la fosa antecubital. O sea, si ponemos la mano, si usted en este momento pone su mano, la palma hacia el frente, la pone sobre la mesa con su palma viendo hacia arriba, las venas que le quedan más o menos en la parte anterior del codo, el codo quedaría atrás, el hueso del codo. La parte de enfrente donde se hace la punción de flebotomía, ahí están las venas que nos interesan. Tenemos la vena cefálica, que un poquito queda en posición lateral, la basílica, que queda en el posición medial en la fosa, y una vena que conecta a ambas, que sería la mediana cubital. Se les va a quedar como que fuera así
en paralelo, pero hay una que se conecta entre las dos. Se forma como que fuera una H. Y esta que se conecta, esa es la que queremos pinchar, ¿verdad? La parte media, sí. La mediana cubital. Más o menos así, ¿verdad? Aquí va la cefálica, la zona medial va la basílica y la unión es la mediana cubital. En la mano, ¿cuál puedo yo utilizar en la mano si necesitara pinchar la mano? Yo les dije que pusieran la palma viendo hacia arriba. Ahora denle en vuelta y pongan la palma de la mano hacia la mesa donde tenía apoyada la mano hace un momento. Entonces, las venas que ustedes se ven ahora en la parte de atrás son las dorsales metacarpales. Esas se pueden agarrar. No podemos agarrar nada del dedo y nada que esté en la zona de la muñeca. No aquí ni en ninguno de los dedos, ¿verdad? Solamente las dorsales metacarpales. Si ustedes ven esa foto un poquito más orientadora, nos orienta cuáles son las dorsales metacarpales. Aquí estamos viendo una foto de que están canalizando una vena dorsal metacarpal con una aguja tal vez número 24, 25, que es una de las alitas mariposas, de las agujas en ala, y están sacando la muestra. Vamos a ver este video. Pónganle atención a este video, es un poquito largo, pero les va a dar lo básico que ustedes deben de saber de la flebotomía en 3 situaciones distintas. Good morning, I'm Kristen. I'm here to draw your blood today. Good morning. Could you please state your name and date of birth? Pat White, November 11th, 1986. Thank you. Have you had anything to eat or drink in the last 12 hours? Not since 9 last night. Thanks. Do you have any questions? No. All right, it will just take me a minute to get everything set. Blood collection by venipuncture is one of the most common procedures performed in a healthcare setting. Common, but also complex, requiring knowledge and skill to assure the accuracy and integrity of the samples drawn and to eliminate risk to both patient and healthcare workers. The first step is to accurately ID the patient using at least 2 forms of identification. Does the name and date of birth on the requisition form match what the patient is telling you? Does it match what is on the patient ID wristband? Has the patient followed special orders, such as fasting prior to blood draw? Address the inconsistency first with a requesting physician or healthcare worker on duty. But if the given information does agree, it's time to prepare yourself and the patient for a successful blood draw using proper standard precautions. The phlebotomist washes and then dons a clean pair of gloves before proceeding. Make sure alcohol prep pads, gauze, tape, the correct gauge needles, and required evacuated collection tubes are within easy reach for you, but out of the reach of the patient. Then speak reassuringly to the patient as you position him for the draw. I'm all set here. If you'd please straighten your arm. It'll just take a moment while I apply the tourniquet. Applying a tourniquet slows the flow of blood in the veins and increases venous filling, thus making the veins more prominent, easier to locate, and easier to enter. However, leaving the tourniquet on for longer than 1 minute may affect laboratory test results and should therefore be removed and reapplied if the procedure will take longer than 1 minute. Use your fingertip to palpate the antecubital fossa. To locate the median cubital vein, palpation helps determine the direction of blood flow in the vein, to gauge the vein size and depth, and to estimate its tendency to roll. It also helps differentiate veins from arteries. Unlike veins, arteries have thicker feeling walls and are more elastic to the touch. Use an alcohol prep pad to cleanse the skin around the site. In a fluid, circular motion, swab from the center to the periphery of the site, being careful not to drag the pad back across the cleanse field. Let the area air dry. This prevents contamination of either the patient or the specimen.
Grasp the patient's arm firmly with your hand, placing your thumb approximately 2 inches below the intended puncture site. With your thumb, pull the skin taut over the vein to help anchor it in place. Then let the patient know you're ready to make the puncture so the patient won't startle and jump. You'll feel a slight pinch. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle so that it forms a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single, short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube. The evacuated tubes are color-coded based on their additives. Know the types of additives and which color tubes are to be drawn based on requisition. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. A gentle mixing by inversion at least 8 times is required to ensure that any additives in the tube are incorporated into the blood sample. We're almost finished here. Are you doing okay? Fine. Engage the safety device on the needle and use the Sharps device for proper disposal. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. Please keep pressure on the gauze pad for several minutes to ensure that the blood flow stops. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and the fibrin clot. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and fibrin clot. Apply the ID label on the filled evacuation tube and store it for transport to the lab. The label must include at least the patient's ID number, full name, date of birth, and today's date. Using standard precautions, dispose of needles in a Sharps container. Dispense of all other used non-sharp materials, including used gloves and gauze pads, in an approved trash receptacle. And disinfect all contaminated surface areas. You've just completed a successful blood draw, providing a sample that can be processed for analysis. Fortunately, most blood draws are completed in an entirely professional, skilled, and successful manner. Most, but not all. Poor technique, poor judgment, lack of knowledge, loss of concentration, and undue haste all are factors that can negatively impact the integrity of a sample. Or worse, that can create undue stress and pain for the patient or cause a patient physical harm. Let's take a look. Failure to align the needle perfectly with the vein and failure to insert the needle at a 30-degree angle can result in the needle missing its mark. Poor technique that will require an unwelcome second needle stick. Inserting the needle at too steep or too shallow an angle and not lining up precisely with the vein are 2 common reasons for missing the vein. To the patient, that usually means only one thing: further anxiety and discomfort. But it can have other consequences as well. Serious complications are most likely to arise when targeting the basilic vein, with its close proximity to nerves, which can be permanently damaged, or the brachial artery, which could be nicked. Even with a proper angle, the appropriate needle size must be used. Ready? You're only going to feel a very small pinch this time. It is acceptable to use a smaller needle called a butterfly. However, it should be noted that butterflies are a larger gauge needle, 23 to 25 gauge, and therefore have a smaller bore size. A large gauge straight needle, 25 gauge in this case, may make piercing the vein more certain, but as you can see, the smaller bore size can cause the red blood cells to lyse. While it appeared to the healthcare professional that this blood draw was successful, it's clear once the sample is centrifuged that the choice of needle gauge was a poor one. The selection compromised the integrity of the sample. Aside from these 2 examples of invisible errors,
there are many visible signs that a healthcare professional may not be following standard precautions that ensure a quality blood draw as well as a satisfactory customer experience. All right, you're good to go. That's it? Yeah, I just need to put some tape on it. Ah, Band-Aid, that'll work. What about this? Oh. You're good to go. Good to go? Not necessarily. Failure to apply pressure on the puncture site immediately following removal of the needle can cause bleeding from the vein into the space around it, forming a hematoma, a collection of blood under the skin surface that will become bruised in appearance and painful to the touch. There are many times, of course, when a single blood draw involves more than the collection of a single sample. You may be required to collect as many as 10 tubes in a single draw, and this requires even greater skill and careful planning to complete successfully. Two keys to a successful multiple tube draw must occur in the planning stage. You need to determine which gauge needle will be appropriate for all tests being requested. And you need to plan the order of the draw to assure the integrity of all samples. But your technique should remain the same. Let's take a few moments to review. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle to form a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube to prevent release of the shutoff valve. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. When performing a multi-tube draw, it is important to follow the correct hospital-mandated order of draw. Blood cultures are always drawn first. However, in a routine venipuncture, a light blue tube should be drawn first, followed by a red top, gold, green, lavender, and gray. We're almost done here. This is the last tube I need to draw. When will I know the results? I'm kind of anxious about them. Your samples will go over to the lab today, and your doctor will notify you after the results are in. You don't see them? No, I don't. The samples that we draw today are tested by laboratory professionals who relay those results directly to the physician. My responsibility is to assure the quality of the samples I draw so that the results your doctor receives are both accurate and meaningful. The level of quality and integrity of the samples the laboratory receives is dependent upon the level of skill, knowledge, and professionalism of the phlebotomist. A big responsibility, but one that can make a real difference in the lives of your patients. Pero no sé. Bueno, este video daba la información de tres situaciones, que era, déjenme avanzar esta presentación acá, que era la primera, fue cuando la flebotomista le saca una sola muestra a la paciente. Luego la segunda situación fue donde la flebotomista cometió múltiples errores. Y la última fue donde la flebotomista le sacó múltiples muestras.
Pero si ustedes ven, siempre todo empieza con la identificación del paciente, dándole la, el valor a la identidad y a la legalidad del proceso, que es nombre completo y fecha de nacimiento. Y a partir de ahí, ya el flebotomista se prepara en base a la requisición que el paciente le llevó para ver qué exámenes son los que se necesitan sacar y en base a eso prepararse para lo del qué tubo voy a necesitar y el orden de los tubos, en qué orden, que dijimos ya. Ahora, en cuanto a la etiqueta del tubo, acá se da una situación que muchos, por ejemplo, muchas récords médicos electrónicos, ellos ya producen sus propias etiquetas de pacientes con la información de interés para el laboratorio y para cobro. La importancia y responsabilidad del asistente médico va a ser validar que la información contenida en la etiqueta con los datos del paciente son correctos antes de utilizar la etiqueta para ponerla sobre el tubo. ¿Ya? Otra vez, siempre verifiquen bien el nombre completo, la fecha de nacimiento y los datos generales. Es muy importante eso. Muchos récords electrónicos también tienen la capacidad de escanear estos datos que están acá como en barra de escaneado, ¿verdad? Con el formato especial para hacerlo más rápido. Y ahí registra todo, registra la información del paciente, registra la hora todo en que se está tomando el dato. La única situación acá es que ustedes pongan la etiqueta en forma longitudinal a más o menos una distancia de 1 centímetro del borde del color longitudinal en el tubo. No hay que ponerla sobre el color, como ven acá, todos estos son errores. La etiqueta está sobre el color. Acá está toda ajada. No se puede escanear. Aquí está puesto transversa, ajada, toda ajada, en diagonal. Entonces, todos estos son errores. Tiene que ir longitudinal a 1 centímetro del borde del color y ya queda lista, ¿verdad? Un poquito más de información, por ejemplo, la posición de los pacientes. Ya ustedes vieron el video que los pacientes están sentados en una silla de flebotomía. Los niños pueden estar sentados en las piernas de sus papás. Los niños más pequeños, como que son recién nacidos o de 1 año, lactantes menores, ellos pueden estar sobre una superficie como de una mesa, pero en posición supina, viendo hacia arriba, por ejemplo, si es el talón con el pie apoyado en una superficie sólida y un poquito de declive en relación al torso del pie. La punción capilar de los dedos, también el brazo tiene que estar sostenido sobre una superficie sólida con la palma hacia arriba y la mano extendida. Y recuerden que es el dedo 3 o dedo 4. En cuanto a la selección del sitio, ya lo conocen, que es la fosa antecubital, los dedos 3 y 4. La característica de la piel tiene que ser una piel sana, de color sana, que no se observen cicatrices, cortes, moretones, que esté los dedos con cianosis, que son cuando se ponen como azules, muy pálidos, que hay infección en la zona de la piel, que hay inflamación del brazo, con edema por alguna causa. Entonces esos serían sitios que no se pueden utilizar, ¿verdad? Pero si la piel se ve sana, buen color, no hay ninguna infección, ni eritema, ni rash cerca, estamos bien. Esto que están viendo al frente es lo que se conoce como frotis. Se puede hacer un frotis Siebel, se podría hacer fácil. Se busca una laminilla limpia, se coloca una gota de sangre más o menos a una distancia de 1 o 2 centímetros del borde de la laminilla, con otra laminilla limpia a un ángulo de 45 grados, se mueve la sangre al sentido opuesto, rápido, sin tardanza. Se hace el movimiento así manteniendo el 45 grados de ángulo y se puede obtener un frotis fino, un frotis espeso, a tal gusto del flebotomista, como lo quieren o como se lo han pedido. Algunas situaciones que pueden pasar
complicaciones de la flebotomía, que se forme un hematoma, un morete, que hay alergia, pero actualmente casi los guantes ya no son de látex, pero siempre es bueno, no olviden preguntar si alguien tiene alergia. Se le pregunta, ¿tiene usted una alergia a algún medicamento o uso de droga, medicamentos o comidas? Ellos dicen, él le va a decir, no, que yo sepa, no. Oh, sí, yo tengo alergia al látex, ellos dicen. Entonces ya uno está sobre aviso que hay una alergia al látex. Lección de los nervios, se podría, si se hace una función mucho hacia la parte medial, la zona de la basílica, sí podría accidentalmente tocarse y pincharse la arteria braquial y provocarse un hematoma en la zona, y el hematoma podría hacer un efecto de compartimiento y presionar el nervio mediano que está en la zona antecubital medial. Infecciones muy bajas, 1% o menos de infección, pero está mencionado y ahí se lo vamos a hacer saber a ustedes que puede haber infección, pero es muy poco. Que el paciente me diga que no en el último minuto, está en su derecho. Siempre no olviden, perdón, documentar la negación. ¿Verdad? Si el paciente dice no, no quiero, está bien, no tenemos que presionarlo a que se deje hacer la flebotomía. No, esto no es del trabajo del medical assistant o flebotomista. Solamente se documenta el procedimiento con la fecha, la hora y se firma. Otra situación que podría ser un poco como preocupante es que el paciente se desmaye. Los pacientes muchas veces ellos dicen que ya han tenido un antecedente de desmayo durante un procedimiento anterior y que ha pasado no una, sino varias veces. Nunca le demos la espalda a un paciente que estemos con flebotomía, siempre estarlo viendo, frente a él, observándolo, qué está pasando. Si observamos algún signo que el paciente podría desmayarse, como podría ser que se esté poniendo pálido, sudoroso, que empiece a respirar rápido o que se vea ansioso, nervioso, ahí sí, ¿verdad? Sería como la luz amarilla, que algo puede pasar o viene. Entonces, si el paciente expresa esa sensación, siempre detenernos, o previamente lo hemos colocado mejor en una silla reclinable. Ya en la foto que viene a continuación van a ver una silla reclinable y se las muestro a una señora. Desde antes que comience la flebotomía, ya la persona está en la silla reclinable, ¿verdad? Si pasa algo, ya no me preocupo mucho porque está bien segura la sentada. Pero ¿qué pasa si me hace el desmayo en una silla de flebotomía como esta y yo no estaba listo, ¿verdad? Entonces, las sillas de flebotomía, si ustedes ven, son sillas bien básicas, con un ángulo de 90 grados, un apoyabrazo. No hay ningún soporte aquí que lo vaya a tener en la silla, pero siempre estar siempre alerta, hacia quedarse con el paciente. Si sucediera algo, lo primero que hay que hacer es remover el torniquete, sacar la aguja del brazo, colocar el dispositivo de seguridad sobre la aguja para no pincharnos nosotros o el paciente y quedarnos con el paciente, como lo están viendo en esta fotografía, ¿verdad? Es probable que la flebotomista iba ya a retirar su torniquete, ya se había deshecho de la jeringa y se está posicionando a asegurar al paciente en la silla que no se vaya a deslizar, ¿verdad? Estos procedimientos o situaciones como los síncopes o desmayos son breves, no es que va a estar así 2 horas sentado, sino que son cosas breves. Los pacientes se recuperan bastante rápido. Acá está esta señora en una silla reclinable, si ustedes ven, más fácil, más seguro, si algo llega a suceder. Otra situación de complicación podría ser que sangre mucho, que yo no utilicé el tubo correcto, ¿verdad? Que era para coagulación, en vez de sacar el celeste, utilicé el gris. Esos son errores. Siempre estén pendientes qué piden y qué tubo voy a usar. Que la persona tenga ya una línea tomada en el brazo, una línea activa, podría ser una situación. Si sangra mucho, recuerden, es porque alguien tiene un anticoagulante en uso, está tomando aspirinita, warfarina, heparina. Hay que preguntarles también qué medicamentos están tomando, si son anticoagulantes. Pacientes que tienen fístulas arteriovenosas para accesos de hemodiálisis, también, vea, ojo ahí.
o si tiene drenaje linfático alterado como un linfedema también. Acá tiene esta persona una fístula, en ese brazo no se puede hacer nada, hay que irnos al otro brazo. Si tiene una línea endovenosa activa en un brazo derecho, vamos al izquierdo, pero en el peor de los casos, que tenga uno en cada brazo, si no es posible, no hay muchas opciones, entonces podemos sacar la sangre por abajo de la línea. Digamos que la línea la tiene acá, entonces yo se la saco metacarpal. Si ustedes ven esta foto, hay una línea que está en la metacarpal dorsal. Entonces me voy al otro lado, a la otra mano, al otro brazo. ¿Verdad? Siempre hay que ir buscando opciones viables para no dejar de hacer el estudio. O si una persona tiene una linfedema, como acá, es bien obvio, tiene más inflamado este brazo por algún proceso quirúrgico que ya tuvo, una cirugía de mama por un cáncer de mama y le dañaron algunos linfáticos en la axila, en la zona de la axila. Va a tener linfedema, nos vamos al otro brazo, ¿verdad? A este brazo, hasta acá. Si no es posible aquí en la fosa anticubital, entonces nos vamos a la zona metacarpal dorsal. Siempre hay que ir buscando opciones para no dejar de hacer el procedimiento. Bueno, esto es lo que les traía esta noche. No sé si tienen alguna pregunta puntual de la flebotomía, pero lo ideal de esto es que cuando ya ustedes lo hagan in situ, en la clínica. ¿Se tienen alguna duda o está todo claro? Muy claro, creo. Ok, yo le di el conocimiento básico teórico, ¿verdad? La parte ya de tomar la jeringa y hacerlo va a ser cuando ustedes hagan uso de la práctica que el doctor les mencionó, donde ya van a tener la oportunidad de hacer una flebotomía en un paciente real, frente a ustedes. O observar a alguien hacerlo primero varias veces, observarlo, estar solamente observando y luego ya ir ya agarrando más experiencia, preparando la bandeja a ustedes para que la haga y ahí se van practicando qué orden llevan los tubos, qué material se ocupa y todo eso. Bueno, entonces si no hay preguntas, vamos a continuar el día jueves con la charla de OSHA Ok, y HIPAA. ok, profesor. Muchas gracias. ¿Alguna duda o pregunta? No, Sí, adelante, yo soy. ¿Te quiere preguntar algo? no, que no hay pregunta. Ah, está todo bien. Ah, ok, perfecto. Sí. Yo, Bueno, porque nadie está contestando. sí, exactamente. Sí, claro. Pues muchas gracias a todos y nos veremos el próximo jueves. Bueno, este Ok, jueves, saludos a bye. todos. Sí, Buenas gracias, noches. profesor. Buenas noches.